Shalom lekulam, shalom lekulam, shalom a todos los que me están sintonizando. Estoy cuadrando la PC para que se pueda ver todos los gráficos. Saludo a Itza González, que ya se está añadiendo. Itza González, que me le avisa al grupo que ya estoy en vivo, transmitiendo. Shalom lekulam. Creo que ahí ya se ve toda la pantalla. Esta serie es la de 2018, los tiempos de Yahweh. El tema se llama Los tiempos de Yahweh. Saludo a Lucy Ferreras, familia mía, Fabiana Álvarez, desde Argentina, Shalom. Y J. Flores, Gerald López Mata, Miaj, Gerald López, Shalom. Exacto, mi tía. Bendición, tía. Qué sorpresa. Martín Alvarado, Shalom. Vamos a comenzar la serie de una vez para que estén en sintonía. Sandra Borda de Herrera, desde Argentina, Shalom. Celia Forbes, Shalom. Sandra, por favor, avísale al grupo, la Yeshiva Internacional, que ya se está transmitiendo, Y también pongo un anuncio en el grupo Yeshua, la Torah Viviente. Comenzamos. Los tiempos de Yahweh 2018, primera parte, tentativamente. Los tiempos de Yahweh. Comenzamos con esto, comenzamos con la definición de términos. Comenzamos con la definición de Shavua, o la semana de la creación. ¿Qué significa semana? En la lengua hebrea es Shavua. Es una estructura de tiempo carente de fecha fija, la cual se representa por ciclo de 7 días. Repito, es una estructura de tiempo carente de fecha fija, la cual se representa por ciclos de 7 días. ¿Por qué digo fecha fija? ¿Por qué se establece? Soy enfático. Porque por ahí andan diciendo que la Shavua tiene que tener una fecha fija, porque mezclan la fase de la luna con la semana. Entonces, como tienen las fases de la luna con la semana, le ponen fecha a la semana. Hayom, día. El término día en el Strong está codificado con el H3117, Yud Wa Mem, que significa, tenemos una raíz que no se usa, que significa ser caliente, día, como las horas abrigadas, sea literalmente la salida del sol hasta el ocaso, o de un amanecer al siguiente. Figurativamente, un espacio de tiempo definido, esa es la definición Strong, por un término asociado. En la cultura hebrea, a la caída del sol comienza el día. El día es una estructura de tiempo compuesta de 2 secciones, la noche, parte oscura, y el día, que también se llama día, parte clara, como dice Bereshit, Génesis 1, del 3 al 5.
Verso 3, y dijo Elohim que exista la luz, y la luz llegó a existir. Elohim consideró que la luz era buena, y la separó de las tinieblas, y a la luz le llamó día, y a las tinieblas tarde, dice noche en la traducción, pero es la palabra erev. Entonces la noche comienza ¿dónde? En la tarde. Y vino la tarde, ahora entienden, primera oscuridad, entre paréntesis, y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Pictografía de día, ¿qué significa Yom? La obra que establece los pueblos. Está compuesta por Yud, Wa, Mem, la obra que establece la humanidad. Erev, H6153, que es lo que vimos como tarde, significa crepúsculo, noche, anochecer, caer la noche, caer la tarde. O sea, mucha gente le llama tarde como de las 12 por ahí en adelante. Caída de la tarde, hora de la tarde, nocturno. Pictografía, ¿qué significa? Ain, que es un ojo, cabeza, que es un perfil humano que viene siendo como principal, príncipe, cabeza, y la pet es una casita, significa dentro, casa, hogar, familia, significa la revelación de la principal casa o la revelación de la principal familia. Esto es lo que quiere decir Erev. ¿Por qué la revelación? Bueno, más adelante podíamos ver. La semana de la creación comenzó desde el día y termina en el ocaso. Así lo vemos en una forma cíclica, no lineal. Vemos cómo son los días de la semana en este gráfico. Está escrito en el Tejilín, en el Salmo 104:19. Él hizo la luna para medir los tiempos. En Tejilín, Salmo 81:3 dice, tocad trompeta en la luna en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Esa palabra, día señalado, es Yom Keset. Yom HaKeset. Cada vez que usted vea la palabra día señalado, es la palabra Yom HaKeset, que también es traducido como el día y la hora que nadie sabe. Día señalado, dice, tocar trompeta en la luna nueva, en el día y la hora que no sabe, en el día y la hora que no se sabe, o Keset, que no se sabe, o señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. En Tejilín 89:37, o Salmos 89:37 dice, como la luna será fiel, firme para siempre, como testigo fiel en los cielos. Selah, que significa piénsalo, o detente, parada. La mujer y el dragón. Revelaciones 12:1. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Vestida de qué? De sol. Con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ahí está el sol, la luna y las estrellas, lo mismo que apareció en Bereshit. Definición de luna en el hebreo. H3394. Teníamos que definir todo esto para comenzar, para entrar en las profecías de las fiestas de Yahweh o los tiempos de Yahweh. H3394. Yud Resh Het. Lestrón solamente se limita a decir luna. Pictografía, la obra principal de unidad. La obra principal de unidad.
En la pictografía quiere decir esto. Trae unidad. Por eso la mujer está vestida de sol, pero con la luna debajo de sus pies. Definición de tiempo, cita o convocación. H4150, que vamos a ver más detalles sobre esta palabra. Moed. Moed. Lo que he traducido como fiesta es la palabra o tiempo o estación. Usted va a ver tres palabras en las traducciones, en la Reina Valera. Tiempo, estación, convocación, tiempo, convocación, y estación. Pero la palabra específica literalmente es cita. Bueno, lo mismo que convocación. Pero vamos a ver qué dice el Strong. H4150. Mem, Wa, Ain, Dalet. Moed. Femenino, Moada. Moadá. En una referencia en segunda de Crónicas 8:13. Apropiadamente nombramiento, designado, tiempo fijo, temporada. Festival dice aquí, pero no digo, decimos festividad, que festival es fiesta aval. Convencionalmente año, por implicación asamblea, que se reúne con un propósito, técnicamente congregación, extensión, lugar o reunión, también señal, y usted va a ver mucha definición, dice estación, festividad, determinar, festividad, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir. Sazón, cuando dice el Todopoderoso, ustedes no sabrán los sazones ni los tiempos en la que el Abba en su sola potestad ha determinado, sino que serán testigos en Capadocia, Bitinia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo. Pero vamos a ver qué dice la pictografía. La pictografía me dice a mí que esa palabra, mem, wa, ain, dalet, significa, la men es agua, pueblo. La wa es estaca, es fundamento, es establecimiento, es sustento, es un clavo también. La Ain es revelación, ojo, vista. Y la Dalet es puerta o colmillo. Significa el pueblo que se sustenta de la revelación de adentro. También significa el pueblo que se fundamenta en ver la puerta. También significa el pueblo que se sostiene con la revelación de la entrada. Vemos ahí la parte, lo que se le llama el tiempo determinado o la fiesta determinada, como se llama la palabra Keset. Vemos la fase de la luna, porque estábamos hablando de la luna, que es la que determina el mes. Primero el día, comenzamos con la palabra, con la definición de Shavua o semana. Después con la definición de Yom, Shavua o semana, y después día. Ahora con los principios de los meses, ¿quiénes determina el tiempo, las fiestas, los meses? Aquí está la luna, esas son las fases de la luna. La luna va abriéndose, comienza una primera creciente, en hebreo se llama molá o creciente, la uña pequeña. Este es el primer día, después una mitad sería el octavo día, después el 12º día va llenándose, el 15º día es llena, se va cerrando, el día 22 sería la mitad cerrando, y el día 28 sería la molá contraria, de cerrar ya, la uña ya de cerrar, que es la luna que toman como bandera los islámicos. Nosotros tenemos
una señal que es una cabeza de toro, esa primera uña del primer día hace la señal de la Aleph. La Aleph, hebreo pictográfica. La pictografía, la primera letra del alfabeto hebreo, del Aleph Bet hebreo, es la Aleph, y la Aleph es una cabeza de toro. Y esa cabeza de toro tiene unos cuernos, y esta luna se le llama Rosh Hodesh, principio de mes, porque Rosh Hodesh literalmente significa cabeza renovada. Rosh, cabeza, Hodesh, renovación o nuevo. Cabeza renovada. Específicamente renovada porque nuevo sería algo que viene de la nada, que no vuelve a restaurarse, sino completamente de paquete. Pero es cabeza renovada, quiere decir la Aleph, que es el principio, se renovó. Entonces entra aquí, cuando ya está decreciendo, entra aquí en esta faceta de luna en conjunción. ¿Cuándo es la luna en conjunción? Cuando no hay un rayo de sol que todavía pueda visualizarse en la luna. Está centralizada o hay una conjunción entre la luna, el sol la luna, el sol y la Tierra está en medio del sol y la luna. Y no se puede ver ningún rayo de sol reflejándose en la luna. Por eso no hay creciente. Entonces esta temporada es una temporada de expectativa. Ese tramo no visible hasta el tramo visible se le llama Yom HaKeset, que nadie sabe en la cultura hebrea. La Torá nos dice que en primer lugar hay que basarse en la luna para medir los tiempos, los moedim. Sin embargo, el sol también fue creado para mostrar los años, como nos dice en Bereshit 1:14. Entonces dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Déjame ver si sigue todavía transmitiéndose. Perfecto, está transmitiéndose. Y sean para señales y para esas estaciones. Vamos a leerlo completo porque tenemos que leer esto detallado. Génesis 1:14. Entonces dijo Elohim: hayan lumbreras. No dijo una sola lumbrera. Lumbreras en la expansión de los cielos, de los Shamaim, para separar el día de la noche, en primer lugar. Sean señales para estaciones, segundo lugar, y para días y para años, tercer lugar. El calendario hebreo es una combinación entre luna y sol. El año lunar tiene actualmente aproximadamente 354,36 días. El año solar aproximadamente 365,25 días. Por esta razón, si se sigue solamente la luna, van a faltar 11 días al año para llegar al año solar, que es la que rige la naturaleza, se rige en la naturaleza. El calendario árabe sigue solamente la luna y el calendario romano sigue solamente el sol. Ninguno de los dos cumple los requisitos de la Torá. Tanto el sol como la luna tienen que ser la base para medir los años. Un mes de la escritura bíblico siempre empieza con la luna nueva. Según la Torá, el primer mes, Aviv, tiene que caer en la primavera, cuando la cebada está lista para ser cosechada en la tierra de Israel. Si nos regimos solo por el año lunar, con 354 días, que no sigue el ciclo de la naturaleza, la primavera no caería en el mismo mes cada año. Y si seguimos solamente el año solar, no podríamos celebrar las fiestas según la luna nueva, como manda la Torá. Tenemos que tener una combinación entre luna y el sol, lunisolar,
para ajustar la diferencia entre el año lunar y el año solar en tiempos de las escrituras, y está documentado en la historia en el tiempo del Mashiach y antes del Mashiach, cuando existían los Targumim y también fue elaborado el Talmud. Se añadía un mes extra al final del año en caso de que la cebada no tuviera lista para ser cosechada. Para la fiesta del primer mes hacía falta un sacrificio de harina de cebada. Y si no había cebada, no se podía celebrar la fiesta. No se podía hacer con cebada vieja, acumulada, almacenada del otro año. Tenía que ser de la que comenzaba en el año. Porque es la primicia. Así que hasta el siglo IV, antes de Mashiach, pasen, pueden entrar, pueden lavarse, hacer el Netilat Yadayim y sentarse, por favor. Así que hasta el siglo IV, la misma naturaleza, antes del Mashiach, la misma naturaleza de Israel decidía cuándo iba a ser el primer mes de cada año. Si la primavera venía tarde de un año, se añadía un mes extra a los 12 meses del año. Si la cebada estaba madura, no se añadía. Y así sucesivamente. Más adelante se estableció un calendario fijo. Ahí fue el problema. Que es el que se usa en la actualidad. Quiero que pongan mucha atención. Es el que se usa en la actualidad por el mundo judío tradicional. O el Estado de Israel también lo usa. Elaborado por Hillel II. Porque hay muchas personas que tienen esta confusión, pero yo recibo un calendario de Israel y no tiene la misma fecha que usted tiene. Yo recibí calendario de Israel, de allá mismo, de la misma tierra, como que esto es algo grande, que venga, y que fueron ellos mismos, pero hay que saber todo detalle. Elaborado por Hillel II en el año 358, por eso que dice que la misma tierra medía hasta el siglo IV después del Mesías, todo. Porque llegó esto en el siglo IV, el 358 es el siglo IV, en el cual se añade por reglas matemáticas, un mes extra a dar 2, cada 2 o 3 años. En total son 7 meses durante un periodo de 19 años. O sea, 7 veces 7 a dar 2. Es un periodo de 19 años. El año bíblico es de 360 días. Según lo que podemos ver en Daniel 7:25, Revelaciones 13:5, Revelaciones 11, del 2 al 3, y Revelaciones 12, 6 y verso 14. No hay ningún testimonio en las escrituras, y eso lo tengo y estoy consciente de eso, no hay ningún testimonio en las escrituras de que hay que añadir un mes extra cada 2 o 3 años. La Torá no lo contempla, y eso podemos verlo en Bereshit 7:11, Bereshit 7:24, Bereshit 8 del 3 al 4 y Esther 1:4. Esto nos da pie a pensar que al principio no hubo diferencia entre el año solar y el año lunar. El mes lunar tenía exactamente 30 días, así como los 12 meses daban un año de 360 días. Eso es lo que está registrado. Esto significa que la Tierra solo necesitaba 360 días
para dar una vuelta alrededor del Sol. Hay documentos arqueológicos y aquí que comienza a esclarecerse las cosas. Hay documentos arqueológicos e históricos de varias culturas antiguas que muestra que hubo un cambio en el sistema solar en el siglo 8 antes del Mesías, cuando fueron añadidos 5 días al año solar. Algo pasó en nuestro sistema solar que causó un desajuste entre el año lunar y el año solar. La Tierra se alejó del Sol y la Luna se acercó a la Tierra. Hay un acontecimiento relatado en las Escrituras que coincide con la fecha dada en las culturas antiguas y en los hallazgos arqueológicos, que nos da pie a pensar que fue en ese momento cuando sucedió este desajuste en nuestro sistema solar. Según está escrito en Segunda de Reyes 20, 8 al 11. Y Quisquiyah, el rey Sedequías, Quisquiyah, dijo a Yesiyahu, ¿cuál será? Dijo a Isaías, para que el que me está escuchando que no entiende los nombres, ¿cuál será la señal que Yahweh me sanará? Y de que subiré a la casa de Yahweh al tercer día. Respondió Isaías, esta será señal de Yahweh para ti, de que Yahweh hará lo que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados. Y Quisquiyah respondió, es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Y el profeta Isaías clamó a Yahweh y él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas, las que habían declinado en las gradas de Ahaz. En Yesiyahu 38, 7 al 8 dice, y esta será para ti la señal de Yahweh, bendito sea su nombre, de que Yahweh hará lo que ha dicho. He aquí, haré que la sombra en las gradas, que ha descendido con el sol en las gradas de Ahaz, vuelva atrás 10 grados, y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. El sol y la luna se detuvo en el tiempo de Yahushua ben Nun, de Josué. Vamos a verlo. Yahushua 10:12 dice, entonces, en el día que Yahweh entregó a los amorí, a los hijos de Israel, Yahushua habló a Yahweh a la vista de Israel. Él le dijo, sol, permanece sin movimiento sobre Gibeón. Luna, tú también sobre el valle de Ayalón. Así que el sol se quedó quieto y la luna permaneció estática hasta que Israel tomó venganza sobre sus enemigos. Ahora entiendo por qué al final va a ser algo parecido. Está escrito en el libro de Yazar hacer eso. Está documentado en el libro de Yahushua. El sol permaneció sin movimiento y el cielo no tenía prisa de ponerse por casi un día entero. Nunca ha habido un día como ese antes ni después, cuando Yahweh escuchó la voz de un hombre. Oye, y este señor, Yahushua ben Nun, es la analogía de Yahushua HaMashiach. O sea que el que tiene potestad de parar el sol, de hacer lo que va a hacer el sol, puede ser, el sol no hará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos. ¿Qué dice? Después de la gran tribulación de aquellos días, el sol no resplandecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas de los cielos caerán, y las grandes potencias serán conmovidas. Eso, cuando dice que nunca hubo algo así similar, es porque se va a repetir en el día final.
Y sucedió porque Yahweh estaba peleando por amor a Israel. ¿Qué va a hacer en Zacarías 14? Cuando él junte todas las naciones en contra de Israel, dice que vendrá y pondrá sus pies y peleará con aquellas naciones que juntó. Este cambio causó que la luna nueva, a partir de entonces, ya no se podía saber con exactitud, puesto que el mes lunar llegó a tener 29,5, 29,5 días, en lugar de 30 que había tenido antes. Por eso es que muchas personas, si no saben este dato, van a decir, pero van a estar con 360, y nadie lo saca de ahí, entonces siempre se va a desajustar. No va a estar en el tiempo. Porque no hay una misbah que diga que obligatoriamente tenía que ser 360. Pero si hay misbot para decir cuándo comienza un mes, cuándo comienza un día y cuándo comienza un año. Entonces tenemos que llevarnos de esos misbot, aunque los 360 no estén así, porque no hay misbah para 360. Que hayan ejemplos, esos son muchos, sí, claro, había muchos ejemplos, pero sucedió un trastorno en el tiempo, un desajuste que lo estamos anunciando ahora. En tiempos del rey Shaul se sabía con exactitud cuándo iba a ser la luna nueva, a pesar de que ya había ocurrido tal evento. Bueno, eso es como una apreciación, como la podemos tener ahora. Con los satélites podemos saber cuándo va a ser con exactitud una luna nueva. Dice, como dice 1 Samuel 25, y David respondió a Jehonatán: he aquí, mañana es luna nueva, y debo sentarme a comer con el rey, pero déjame ir para que me esconda en el campo hasta el atardecer del tercer día. Pero más adelante se necesitaba 2 testigos, y eso está registrado en la historia. Y es tanto así que hay esa profecía de los 2 testigos tiene que ver con todo. Porque el día de Yom Teruah, que es un día de luna nueva, tiene que haber 2 testigos. Y ese día se describe hasta en Revelaciones. El que desconoce todo esto, o el que niega todo esto, va a negar un sinnúmero de profecías y no va a saber en qué tiempo está. Pero más adelante se necesitaban 2 testigos cada mes para saber cuándo celebrar la fiesta de la luna nueva, Rosh Hodesh. Por implicación, porque luna nueva, tú puedes decir luna nueva, Yeriach Hadash, así usted puede decir, Yeriach Hadash. Pero Rosh Hodesh no se oye igual, porque Rosh Hodesh significa renovación de la cabeza o cabeza renovada. Por implicación en la luna nueva, porque la única señal de la creciente que parece una cabeza que renova, o una Aleph pictográfica que se renova cada mes, es la luna creciente, es con la luna. Después de la deportación de Babilonia, según el tratado de Rosh Hashanah, y eso es un documento histórico, porque el Talmud es un documento histórico, Muchas personas quieren descalificar este testimonio, pero eso es un registro nacional de la historia hebrea, de la historia posterior a Babilonia. Aquí está registrado la historia después de la deportación de Babilonia, y no podemos quitar este documento histórico como prueba. Muchos quieren descalificarlo y por eso es que tampoco tiene la información completa. Después de la deportación de Babilonia, según el tratado de Rosh Hashanah en el Talmud, habla de esos 2 testigos. Usted puede investigarlo. Busque el tratado de Rosh Hashanah en el Talmud y va a encontrar esto con detalle de por qué se eligieron 2 testigos para el avistamiento de la luna. Es por eso que en el mismo Talmud está contradiciendo al calendario de Hillel, que es el que usa la tradición judía contemporánea. Entonces ya no se podía saber con antelación
cuándo iba a ser la fiesta anual de Yom Teruah, que cae en el primer día del séptimo mes. Yom Teruah, hay una fiesta hebrea que cae en un primer día y del séptimo mes. El único Rosh Hodesh fiesta. El único Rosh Hodesh Moedim. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que si no sabemos qué es un Rosh Hodesh, cuándo comienza, nos vamos a desubicar de esta fiesta que tiene un mensaje profético bien amplio que lo vamos a ver más adelante. Nadie sabe el día ni la hora cuando se verá la luna nueva de Yom Teruah. Esto nos enseña que la señal del Ben Adam será en el primer día del séptimo mes, como dice Mateo 25:13. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Ahí está la palabra, porque esto fue traducido y está desde la misma Reina Valera. Y ustedes, porque no saben ni el día ni la hora, la gente dice, wow, no se sabe. Es una mentalidad occidental, dice, bueno, no se sabe. Pero aquí era que le decían Yom HaKeset, que es la traducción de la expresión hebrea. Es el problema cuando se traducen expresiones. Si yo estoy en un país y tengo expresiones idiomáticas, expresiones que son étnicas de una cultura, y yo voy a escribir un libro sobre esa cultura y traduzco literalmente las expresiones sin decir lo que significa, voy a tener un grave problema, una gran confusión. Aquí en República Dominicana decimos, cuando una persona está sin dinero, estoy en olla. Esa expresión popular, estoy en olla. Si un argentino o un mexicano oye esa expresión y hace un libro de la cultura dominicana y pone la expresión estoy en olla y no investiga qué significa, en México van a pensar que se meten dentro de una olla, o en Argentina. Y así mismo sucede con esta expresión Yom HaKeset. El día señalado, literalmente, significa. Velad pues, porque vendrá en el día señalado, es lo que quiere decir la traducción correcta. Porque él vendrá en el día señalado, está señalado. Yom HaKeset. Búsquelo, investigue qué significa Keset, para que usted vea qué significa señalado. Y en Matillahu 24:30 dice, después la señal del Ben Adam. ¿Por qué señal? Si una señal es visible, se puede ver. Y si dice que la señal del Ben Adam es porque él ya ha dicho cuál es la señal. ¿Qué señal? La señal de Rosh Hodesh. Cuando usted vea la molá en el primer día del séptimo mes. Cuando veáis la señal del Ben Adam, él es la cabeza, es de la que tiene que aparecer. La renovación de la cabeza, cuando la luna sale de la oscuridad profunda, la luna tiene que ver con una analogía de Israel. Israel es la luna porque es la que proyecta la luz del sol y el Mesías es el sol de justicia. Como la luna proyecta la luz del sol, en su fase está diciendo que va decreciendo la luz del Mashiach. Y va a llegar un momento en la historia de la humanidad donde el sol no va a resplandecer en la luna y está oscura, el momento de mayor oscuridad. Y cuando venga la señal del Ben Adam es porque la luz volvió de nuevo. La cabeza apareció a rescatar a su esposo. Es el mensaje que nos da la luna todos los meses. Vamos a avanzar. Todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Ben Adam. Ben Adam es la expresión hijo de hombre.
viniendo en las nubes de los Shamaim, con tremendo poder y gran cabot. Matillahu 24:31 dice, y enviará sus malachim con sonido de shofar. Oigan, en la fiesta, shofar. Y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un de extremo al otro de los Shamaim. Vamos a ver cómo va la transmisión, por favor. Perfecto. Este tema es un poquito delicado. Yo estoy tratando de darlo más suave, porque las personas lo digieran, porque hay muchas palabras que tengo que traducir constantemente. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David. Y aquí es que está el paralelismo con esto. Y sobre los moradores de Jerusalén, Ruach de Gesed, de bondad. Gesed significa bondad. Y de tefilá, de oración. Y mirarán a mí, Aleph Taf. Oh, el Aleph. Me mirarán a mí, el Aleph Taf. Dice el texto hebreo, está así. A quien traspasaron y llorarán como se llora a un hijo único, Yahid. Y afligiréis como quien se aflige por un primogénito, mejor. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adat Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra, la Eretz, no está hablando de todo el globo terráqueo, lamentará. Entonces ahora entendemos que Mateo 24 está hablando de cuando vean la señal del Ben Adán, es en Jerusalén. Porque esta es la comparación. Zacarías 12. Cada tribu, no dice todas las tribus de la tierra. Pero ¿qué tribu? La de Yahudá. Los descendientes de la casa de David, mírenlo ahí, por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Es increíble. Entonces, ¿qué va a haber? Un despertar en el mundo yaudí que no ha mirado todavía al Mashiach, lo va a ver y van a llorar. Y van a decir, este lo teníamos aquí, era de nosotros, era de Yahudá. Lo vemos y llorarán, se lamentarán, pero es para su salvación. Si usted sigue esos capítulos y lo sigue leyendo, va a ver que ellos toman celo y ven que está profanada la tierra y van a destruir todos los monumentos idolátricos de la tierra. Y esto va a provocar la venida del Mashiach, va a provocar riña entre el mismo Israel y van a tener que huir a los montes los que están en Yahudá. Anuario hebreo. La agua caliente está ahí. Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses. Vamos a hablar del anuario ahora, cómo comienzan los años. Porque sí hay misbah, hay mandamiento para comenzar la semana, para comenzar los días, para comenzar los años. Hay mandamientos específicos y no se pueden alterar, aunque se haya trastornado el ciclo de 360. No se pueden alterar los mandamientos. Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses, o será el primero de los meses del año. Esta es la traducción que vemos en la Reina Valera. Es una traducción muy sencilla. Pero en el hebreo dice Ha-Hodesh. Ha-Hodesh. Hodesh, que significa renovación, también significa mes. Este mes, dice. Ha-Hodesh. Ha-Se Lahem. Rosh Hodashim. Rosh, cabeza de los meses. Rishon Hulahem Lehodeshe Hashanah. Mejor traducción. Este será para vosotros. Ahora sí. Ahí está la gem. El principio de los meses.
será el primer mes del año para vosotros. El mes de Abib ha sido establecido por Yahweh como el primero de los meses del año. Ese mes coincide más o menos con la última mitad de marzo y la primera mitad de abril, según el calendario romano. La palabra Abib significa H24, Abib, Aleph, Bet, Yud, Bet, Abib. De una raíz que no se usa, significa tierno, verde, espiga, joven, grano. De aquí el nombre del mes de Abib, Onisam, espiga, espigada, grano, Abib. Pictografía. Aleph, cabeza. ¿Por qué tiene que ser cabeza? Usted sabe ya. Cabeza, que significa principal. La Bet es una casa. La Yud es una obra. Mano que obra. Y la Bet es otra casa. ¿Qué significa? El principal de la casa obra en la familia. También significa el padre, porque dice Ab. Aleph Bet significa Ab, que literalmente es padre. Podemos decir el padre que trabaja en la casa. Y también se puede decir los principales de la casa trabajan en el reino. Abib tiene que ver con las primicias. Por eso es que en el primer mes tiene que entregarse las primicias. Abib tiene que ver con los principales, con el trabajo de los principales. Es lo primero. Primeramente busca el Malchut HaShamayim y su Sedaka. O con la bodá, el servicio de la Kejuná, el sacerdocio. En la Edad Media tomó el significado de primavera. Por eso es que ahora usted busca en el hebreo moderno la palabra Abib y le van a traducir primavera. Y así es usado en el hebreo moderno. En el mes de la espiga verde, el de la primavera, el pueblo de Israel salió de Misraín, de Egipto. Es el mes de la redención. La redención es el inicio del programa de salvación de Yahweh. Bendito sea su nombre. Todo empieza con el sacrificio del cordero, cuya sangre libera de la muerte. Después viene la libertad de la esclavitud. Todo el programa de salvación está revelado en las fiestas de Yahweh. Y por esto, este mes tiene que ser el primero del año para que el programa esté en este orden. Al alterar el orden de los meses, se altera el plan de redención de Yahweh y no se entenderá. La tradición judía, en parte heredada desde Babilonia, establece Rosh Hashanah, el nuevo año, en el primer día del séptimo mes llamado Tisri, septiembre-octubre. Pero la Torá no menciona esa fecha como principio de año, sino el primer mes de Abib, que también tiene el nombre babilónico de Nisam. Y eso lo podemos ver en Nehemías 2:1 y Esther 3:7. En el Talmud hay una discusión entre los rabinos si el mundo fue creado en el mes de Nisan o el mes de Tisri. La última tuvo más fuerza porque se ha establecido que en el cómputo de los años desde la creación del mundo es a partir del primero de Tisri, que es el séptimo mes del anuario bíblico. Hay una fiesta anual establecida en la Torá en ese día llamada Yom Teruah, el día del clamor o toque del shofar. El judaísmo babilónico celebra el nuevo año en esa fiesta llamada Rosh Hashanah, cabeza de año. Sin embargo, la Torá dice que para vosotros, es decir, para los hijos de Israel y los gentiles convertidos que son compartícipes de la redención del mes de Abib, el mes de Abib es el primero del año. Yahweh dice para vosotros, dando a entender que para otros no lo es. Ellos seguirán
contando de otra manera. Antes de la salida de Egipto, los hijos de Israel no celebraban el mes de Abib como el primer mes del año. Quiero que tengan eso claro. Pero cuando Yahweh empieza su programa de redención, cambia todo. El mes que antes fue el primero, de repente es considerado como el séptimo. Tisri, que antes era el primer mes, llegó a ser el séptimo. Para vosotros es así, pero los demás no lo van a ver así, porque no son parte de la gran redención. La relación aproximada entre el calendario romano y el calendario judío, vamos a ver. Los nombres de los meses que aparecen entre paréntesis son los que aparecen en las escrituras. Y aquí vemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Usted ve en la figura donde cae cada mes hebreo con relación a los meses romanos. Los nombres de los meses romanos, septiembre hasta diciembre, nos muestran que había una relación antigua entre el cómputo bíblico y el romano. Septiembre corresponde al séptimo, Set, el mes de Tisri. Octubre, de octavo, corresponde al mes octavo, Heshvan. Novi, de noviembre, de 9, corresponde al noveno mes, Kislev. Y diciembre corresponde al 10º mes, Tebet. Luego hubo cambios en el calendario romano y estos meses ya no corresponden al nombre que llevan. Septiembre ahora es el 9º mes del año romano. Vayikra 23:2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas. Este capítulo debe ser el capítulo que tienen las personas que buscar, uno de los más importantes de las escrituras. Usted quiere saber en qué tiempo usted está parado. Usted quiere saber el programa profético. Estúdielo, analícelo, cómaselo, digiéralo, rumelo este capítulo. Porque este le va a revelar los otros capítulos. Comience a aplicar los 4 niveles de interpretación. Comience a meditar de día y de noche en este fragmento. Levítico 23. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas de Yahweh, que vosotros habéis de proclamar como convocaciones de Kedushá. Kedushá significa santidad. Estas son mis fiestas señaladas. En este capítulo se encuentra un resumen de todas las fiestas anuales de Yahweh que Yahweh ha establecido para su pueblo. La Torá dice que estas son las fiestas señaladas de Yahweh. Esto nos muestra que originalmente no son las fiestas del pueblo de Israel, sino de Yahweh. El pueblo de Israel no las ha inventado, sino que han sido reveladas desde los cielos. Estas son las fiestas de Yahweh y su pueblo ha sido hecho partícipe de estos momentos que son importantes para él. En este programa festivo de Yahweh está revelado todo el plan de redención para el mundo. La palabra hebrea que ha sido traducida como fiesta, volvemos de nuevo a la misma palabra. Fiesta señalada es la palabra Moed o Moadim. Moed, que significa tiempo, lugar señalado, cita. Estas citas han sido fijadas por Yahweh en el ciclo anual lunar. En esta cita, Yahweh está convocando a su pueblo para tener un encuentro especial con él. En estas citas, él ha decidido revelar todo su programa profético, mesiánico, para la redención del hombre y de toda la creación. En estas citas, Yahweh ha estado interviniendo en la historia. Cada vez que sucede algo que ha trastornado el tiempo, antes y después, investigue bien, porque usted va a ver que fue o entre septiembre, octubre, o entre marzo, abril, o en mayo.
los tres grandes momentos, o en Pesaj, o en Shavuot, o en séptimo mes hebreo. Todo lo que ha cambiado la historia, Señor. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial. Véalo. El 11 de septiembre, ¿cuándo fue? Busque, investigue la historia fuerte, las cosas, sucesos mundiales que han pasado. En esta cita Yahweh ha estado interviniendo en la historia y seguirá interviniendo hasta que todo el plan se cumpla. Hasta que todo este plan se cumpla. Yahweh no hace nada sin revelar su plan, su secreto a sus Kadosh profetas. ¿Cómo? ¿Y qué son los profetas? Los que están en la palabra. Toda palabra que sale de la boca de Yahweh es comida. Y por eso es que se les revela. El Ruach interviene de esta manera. Cuando usted medita de día y de noche en la Torá de Moisés. Por eso es que no hará nada Yahweh sin que antes se lo revele a sus Kadosh profetas. Como dice Amós 3:7. Ciertamente Yahweh, el Adón Yahweh, no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y como Moshe fue mayor de los profetas antes de Yahushua, a él le fue revelado todo el consejo de salvación de Yahweh, y ese consejo está resumido en estas citas divinas que aparecen en este capítulo. El plan de redención de Yahweh gira alrededor del Mesías, y por lo tanto todas estas fiestas son mesiánicas en su esencia. Meshihim. El propósito principal que Yahweh tiene con esta cita es revelar al pueblo de Israel la obra salvadora del Mesías Yahushua desde el principio hasta el fin. En el Salmo 104:19 nos dice, volvemos al mismo Salmo, Él hizo la luna para medir las estaciones. Ve que la palabra estaciones también está ahí. El sol conoce el lugar de su ocaso. La palabra hebrea que ha sido traducida como estaciones, precisamente la palabra Moedim. Cita, la misma palabra que aparece en Vayikra 23. Este texto nos muestra que la luna fue hecha por causa de estas citas divinas, de estas citas de los Shamaim que Yahweh tenía establecida en su consejo de redención por medio del Mesías desde la perpetuidad. La luna fue hecha con el fin de marcar cuándo serán los momentos de visitación divina entre los hombres. Ese es uno de los propósitos más importantes de la luna, como nos dice en Génesis 1:14-18. Entonces dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, para estaciones, para días, para años, sean por luminarias en la expansión de los Shamaim para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. E hizo también las estrellas. Y Elohim las puso en la expansión de los cielos para alumbrar toda la tierra y para dominar el día en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. El sol, la luna y las estrellas fueron hechos, entre otras cosas, para marcar los moedim, los días y los años. Estos tres tipos de cuerpos celestes, son necesarios para establecer los moedim, pero la luna predomina sobre el sol y las estrellas, por marcar el inicio de los meses. El sol marca el fin y el inicio de un nuevo día. Con la caída del sol comienza un nuevo ciclo y un nuevo día, como nos dice en Bereshit 1:5. Y fue la tarde y la mañana un día. La puesta de sol no es lo que marca el momento exacto del inicio del siguiente día, sino la aparición de las estrellas poco después de la puesta de sol.
Cuando hay 2 o 3 testigos de estrellas visibles al ojo humano, es momento preciso para empezar a contar el siguiente día. De esta manera hay una colaboración entre el sol, la luna y las estrellas para definir y determinar los tiempos señalados por Yahweh. La luna nueva marca el inicio de los meses. Al marcar el primer día de cada mes, se sabe cuándo hay que celebrar las fiestas anuales que caen en los meses primeros y en el séptimo. En esos 2 meses están colocadas las fiestas de Pesaj, Pascua y Sukkot, respectivamente. Cabañas. La fiesta de Shavuot, que se celebra en el tercer mes, no depende de Rosh Hodesh o de luna nueva, sino del cómputo del Omer, de los manojos, de cebada. Por lo tanto, hay solamente 2 lunas nuevas decisivas para las fiestas anuales: la luna nueva del primer mes y la luna nueva del séptimo mes. ¿Entendieron? Dígame si se están transmitiendo, por favor, aquí, si no se ha caído la transmisión. Para vosotros habréis de proclamar. Dice también, las autoridades del pueblo de Israel tienen la facultad de proclamar finalmente el momento exacto cuando hay que celebrar las fiestas señaladas, basándose en las señales de los cielos. Quiere decir que si hay autoridades que no se están basando en esto, no son las autoridades. Y en la Torá, si son autoridades que están con un calendario que se hizo matemáticamente, que no tiene nada que ver con la Torá, no son las autoridades mías. ¿Bien? Son las autoridades que están con las señales de los cielos y en la Torá. Por lo tanto, para determinar las fiestas señaladas, hay una colaboración entre las señales de los cielos, la Torá de Yahweh y las autoridades del pueblo de Israel. Ya ustedes saben que las autoridades no son las que dicen ser las autoridades, sino las que hablan con la Torá en su boca. Convocaciones de Kedushá. Es por eso que el Mashiach decía, ¿con qué autoridad tú vienes? Wow, el cuestionamiento es con la autoridad. ¿Con qué autoridad tú vienes? Y así mismo le van a decir a sus seguidores, ¿con qué autoridad ustedes vienen? Señores, va a ser cuestionado esto. Hay que hacer conciencia en eso. Convocaciones de Kedushá. Estas citas tienen que ser proclamadas como convocaciones de Kedushá, en hebreo, Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. La palabra Mikra viene de la raíz Kara, que significa llamar. Un Mikra es una convocación, una asamblea, una reunión pública. Esto nos enseña que es importante reunirse como congregación todos estos tiempos señalados por Yahweh. El que no se reúne en las fechas no está cumpliendo el mandamiento de hacer un Mikra Kodesh, una convocación de santidad, de Kedushá. La palabra Mikra también significa ensayo. Así que estas fiestas son ensayos para algo mayor que va a venir. Como nos dice Lucas 22, 15 y 16. Y les dijo, intensamente le dijo, he deseado comer esta Pesaj, esta Pascua, con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más me volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Elohim, en el Malbuj HaShamayim. O sea que es un ensayo.
El que no ensaya una función no puede ir a la función. Todo aquel que no tocó un violín en la sinfónica ensayando durante los ensayos no puede ir a tocar violín en la función real. Así que el que se perdió de la cita por tener otra perspectiva, por eso hay que tener bien una seguridad grande de cuándo es la cita, porque hay que ensayarla. Este texto nos enseña que el sacrificio del Cordero de Pesaj todavía tiene su cumplimiento final en el reino venidero. En Colosenses 2:17 nos dice, cosas que son sombra de lo que ha de venir. Todas estas celebraciones instituidas por Yahweh son sombras proféticas de lo que ha de venir en el futuro. Si estas celebraciones son ensayos para algo mayor que viene en el siglo venidero, ¿por qué se para? ¿Qué pasará con los que ahora no quieren estar presentes en los ensayos? La palabra Kodesh significa sagrado, apartado. Esto nos muestra que estas fiestas no incitan al pecado o a la perversidad o al yetzer hará, sino a una vida de santidad, de kedushá, dedicada al servicio de Yahweh. Estas fiestas no son para los dioses falsos de las naciones, sino exclusivamente para encontrarse con el Elohim de Israel. Como estas convocaciones tienen el carácter de kedushá, de santidad, es muy importante no incluir en ellas mezcla de influencias de las prácticas de las religiones paganas. O sea que el cristianismo que está haciendo cosas de Israel está mal. Porque usted tiene que haber pasado Israel y haber dejado todo atrás, como se le dijo a Abraham, lech lecha, sal de esa tierra pecadora, de ese paganismo, y ven a la tierra que yo te debo mostrar. Lech lecha, sal de ti mismo. Hay que dejar todo vestigio de idolatría. Y Roma ha inyectado al cristianismo todos estos vestigios que ellos mismos ni se dan cuenta. Comiencen a investigar para que cuando celebren fiesta sean sin esos elementos. No podemos profanarlas con elementos ajenos, como la palabra moed, cita, tiene que ver con un tiempo, un lugar. Es importante que nos reunamos en el momento fijado y en la cita y en el lugar fijado en la cita. Si dos personas fijaron una cita en una hora de cierto día y en cierto lugar específico, solo logran tener el encuentro deseado si ambas se presentan en ese mismo lugar a la hora fijada. Bienvenido. Si una de ellas dice, no importa tanto el día de la reunión, y llega un día tarde a la misma hora, y no va a tener el encuentro deseado, tampoco va a encontrarse con la persona en el día y la hora fijada si decide ir otro día o a otro lugar. Yahweh citó a su pueblo para la tienda de reunión, en hebreo, Joel Moed. Literalmente, la tienda de cita, de la cita. Joel, ¿cómo? Moed, tienda de la cita. En ese lugar de encuentro es el lugar de encuentro más importante. Luego fue reemplazado por el templo en Jerusalén. Así que el lugar de encuentro es el templo de Jerusalén en los días fijados por Yahweh en el calendario hebreo. Levítico 23:3, 6 días trabajarás. Ahí viene la primera cita. Primera cita. 6 días trabajarás, pero el séptimo día es día de Shabbat, de reposo completo. Convocación de Kedushá.
en que no haréis trabajo alguno. Es Shabbat para Yahweh, donde quiera que habitéis. ¿Dónde dice? Donde quiera que habitéis. Comienza la primera fiesta diciendo, donde quiera que habitéis. El Elohim de Israel ha fijado una cita en cada Shabbat. Ya el Shabbat estaba descrito, pero fijó una cita. Además de Shabbat, de establecerse como la corona de la semana, tengan presente eso. El Shabbat es la corona de la semana. También lo puso como cita. Ha fijado una cita en cada Shabbat semanal para encontrarse con su pueblo en todos los lugares de asentamiento. Si alguien decide hacer una convocación de santidad en el día siguiente, no va a tener el mismo encuentro con el Elohim de Israel. Porque él ha citado a su pueblo en el Shabbat y no va a cambiar su Torah hasta que pasen los cielos y la tierra. El que lea, entienda. Este texto habla de Shabbat como final de la semana. El primer día de la semana, llamado domingo, no es parte del fin de semana, sino el inicio de la semana siguiente. Según Yahweh, la semana termina con el Shabbat, la corona de la semana. Por eso es que la corona, porque va a ser el reino. El reino, cada Shabbat es el reino del Mashiach en la congregación. Practicamos y ensayamos que viene el reino del Mashiach al final de los al final de los 6,000 años. 6 días, 6 milenios trabajarás, más el séptimo día, el séptimo milenio, vendrá Mashiach, el Adón del Shabbat. El rey, la corona, el reino, el Malhut. Durante 6 días se puede hacer intervención entre la creación, en hebreo, melajá. Pero en el séptimo día es denominado Shabbat Shabbatón, que fue traducido como reposo completo. Solo un día más del año ha sido llamado de la misma manera el Yom HaKippurim, el día de la expiación. Esto nos enseña, nos muestra que el Shabbat semanal y el día de las expiaciones tienen el mismo grado de Kedushá o de santidad. Ambos son llamados Shabbat Shabbatón. Shabbat de reposo completo. Podemos verlo en Shemot 31:15, Shemot 35:2, Vayikra 16:31, Vayikra 23:3 y verso 32. En las fiestas hay 7 Shabbatot anuales extras, aparte del Shabbat semanal. Pero ese nombre de Shabbatot fue dado en el Brit Hadashah, en la traducción del Brit Hadashah, porque las fiestas no se llaman Shabbat según el léxico hebreo, se llaman Moedim. Y ahí que viene la confusión, porque muchas personas piensan que también tiene el nombre de Shabbat. No, tiene el nombre. Se guardan muchas con elementos como si fuera el Shabbat, pero el Shabbat tiene su exclusividad. Solamente Yom HaKippurim es común, tiene la misma calidad de un Shabbat. Uno de ellos es el Yom HaKippurim, en el cual no se puede comer. En los Shabbat de las fiestas está permitido encender fuego para cocinar ese día. Ve que en el Shabbat semanal no se puede prender fuego. Podemos verlo en Shemot 12:16. Entonces, desde el nivel Remetz, voy a poner la T que faltó. Remetz significa alegórico. Podemos decir que de los 7 Shabbat anuales de la fiesta se puede hacer algo de trabajo en 6 de ellos, pero descansar totalmente en uno de ellos, que es Yom HaKippurim. El primero y el séptimo día de Hag HaMatzot, o panes sin levadura, el día de Shavuot, el día de Yom Teruah y el primer día y octavo de Sukkot son 6 días de Shabbat en los cuales está permitido cocinar. Entonces Yom Kippur es como el Shabbat de los Shabbat anuales o de fiesta, en el cual no se puede hacer ningún trabajo.
melajá en hebreo, cocinar. Así que Yom Kippur corresponde en su relación con las demás fiestas anuales con el Shabbat semanal en su relación con los demás días de la semana. Vayikra, Levíticos 23:4. Estas son las fiestas señaladas por Yahweh, convocaciones de santidad, de Kedushá, que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. Los hijos de Israel tienen la responsabilidad de anunciar estas fiestas anuales en su tiempo respectivo. Esta responsabilidad fue asumida por el Sanedrín de la máxima autoridad legislativa para que todos los hijos de Israel celebren las fiestas en el mismo momento. Pero si no las celebran en el momento que dice la Torá, ¿qué tenemos que decir? Como dice Kefa, al mismo Sanedrín, él fue que le habló. No le habló a un Sanedrín, Kefa. Kefa le habló delante de un Sanedrín y dijo, es menester obedecer a Elohim antes que a los hombres. Ahí es que está el punto de decisión tuya. ¿De dónde viene tu emuná? La emuná viene por el oír y el oír la palabra de Elohim. Si las personas designadas para decir el tiempo designado, se supone, porque hay personas designadas, pero las que supuestamente están designadas me están diciendo algo que no está en la Torá, entonces es menester obedecer a Elohim antes que a los hombres. En la actualidad, la gran mayoría de los judíos siguen el calendario que fue elaborado por Hillel II en el año 358 de la era común. ¿Ustedes ven? Y aquí vemos la fiesta, la relación. Pesaj, panes sin levadura, Hagamatzot. Pesaj, Pascua. Hagamatzot, panes sin levadura. El día de Omer Reshit o Bikurim, las primicias. Después viene la fiesta que queda sola en verano. Estas son las de primavera y la que queda sola en verano se llama Shavuot. A 50 días de Bikurim o del Omer Reshit, que significa el primer Omer. Después en el séptimo mes viene Yom Teruah, la luna nueva del séptimo mes. Yom HaKippurim, día 10 del séptimo mes. Sukkot, día 15 al 21 del séptimo mes. Y el día 22 del séptimo mes, Shemini Atzeret o Simchat Torah, como dice la tradición. También se le llama Hashanah Rabbah. Hay unas fiestas menores que no fueron proclamadas, que no fueron dictadas como Mitzvot, pero se fueron creadas por el pueblo de Israel por acontecimientos que sucedieron, que marcaron la historia del pueblo de Israel y que se volvieron en acontecimientos proféticos también, que son Hanukkah y Purim, llamadas fiestas menores. Las fiestas mayores son las que han sido ordenadas por la Torá y se encuentran en Levítico 23. Las fiestas menores son las que han sido añadidas como resultado de acontecimientos históricos importantes en el pueblo judío. Sucedió ya cuando era pueblo judío porque ya las tribus se habían esparcido. En total hay 8 fiestas anuales, mayores divididas en 2 grupos, 4 en cada grupo. Pesaj, Pascua, el 14 de Aviv o Nisan. Hagamatzot o fiesta de los panes sin levadura, el 15 al 21 de Aviv o Nisan. Omer Reshit, primer Omer o Bikurim, el día después del Shabbat, que cae entre los 7 días de Hagamatzot o panes sin levadura. ¿Día después de qué? Del Shabbat. Vamos a hablar de eso más adelante. Shavuot, o el nombre griego Pentecostés, 50 días después del primer Omer. O el día siguiente del séptimo Shabbat, porque se cuentan 7 Shabbat. Es una fiesta por eso se llama la fiesta de las semanas también, porque se cuentan las semanas, las coronas de la semana, que son los Shabbatot. Yom Teruah, el día del clamor, traducido en la Reina Valera como el día de las trompetas. El primer día de Tisri, o la luna nueva de Tisri, del séptimo mes. Yom HaKippurim, el día 10, día de la expiación.
Día 10 del séptimo mes, o Tisri. Hag Sukkot, o fiesta de las cabañas, desde el 15 al 21 del séptimo mes. Shemini Atzeret, octavo día de la asamblea de la fiesta de Sukkot, o de las cabañas. Retención o conclusión. El día 22 del séptimo mes. Volvemos a la etimología de la palabra Moed o Moad, que significa literalmente tiempo asignado para convocación. La etimología es Ad, la raíz. Moed, que es un ojo y una puerta. Literalmente significa ver la puerta. Esa palabra, La etimología de la palabra fiesta, moed, convocación, ver la puerta, era una forma hebrea para referirse al momento en el cual alguien se presentaba a la puerta de una carpa o tienda o vivienda donde moraban familias en los tiempos de la escritura o bíblico, en el desierto, para llevar a cabo una convocación con los residentes de las mismas. ¿Qué dice en la Yohanan o Juan 10, 6 al 9? Yahushua le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso él volvió a decirle, ciertamente les aseguro, yo soy la puerta. ¿Cómo? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron ante mí eran unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre en esta puerta, yo soy, se mantendrá seguro. ¿Qué sucedía? Hay varios ejemplos. Los pastores, cuando estaban en el desierto, eran los que cuidaban las ovejas. El desierto no era un desierto como el de Sahara, era desierto porque no había habitantes, pero había pasto, porque entonces ¿cómo se iba a podían pastar las ovejas? Pero habían cuevas para la noche, y en esas cuevas el pastor metía las ovejas y se ponía en la entrada de la cueva como una puerta, para que cuando viniera cualquier depredador tendría que pasar por el cadáver. Como dice, primero pasará por mi cadáver. ¿Qué sucede? En el templo hay una puerta llamada la puerta de las ovejas. Y esa puerta es ahora la llamada la puerta occidental. La puerta que está frente al monte de los olivos, que habla el profeta Ezequiel, donde dice que Mashiach va a entrar. Alzaos vosotros, puertas eternas. Alzaos vosotros, puertas perpetuas, porque entrará el rey de Cabot. ¿Quién es ese el Melech HaKabot? Alzaos vuestras cabezas, alzaos, oh puertas perpetuas, porque entrará el Melech HaKabot. ¿Quién es este Melech HaKabot? Eso es Salmo 24. Yahweh de los ejércitos, ese es el Melech HaKabot. Entonces él es la puerta, él se va a poner en la puerta de las ovejas. Y esto es lo que significa la palabra completa en el hebreo pictográfico. Dalet, puerta. Ain, ojo. Wa, clavo, estaca. Mem, agua. Entonces viene siendo Mem, Wa, Ain, Dalet, que significa la purificación está sujeta a mirar la puerta. En forma grande, el tiempo designado para convocación de Mashiach con Israel, dirigido a cumplir al cumplimiento de los requisitos para redimirlo del pecado. Purificación. Aquí vemos las grandes fiestas. Bereshit. Génesis 1, 14 al 16, ya lo hemos visto. Y Elohim dijo, que hayan luces en el firmamento que separen el día de la noche y sirvan como señales
de estación, Moedín, de los días de los años. ¿Cómo es que se basa el reloj? Hay 3 engranajes. Un engranaje pequeño, un engranaje mediano y un engranaje grande. Comenzamos con el grande. El engranaje grande, que son los eventos macro, son los cambios de milenios, primera venida, sacrificio de sepultura, resurrección, entrega de la Torá en el corazón de la carne, segunda venida de redención, juicio, restauración de todas las cosas, gran jubileo, Shabbat milenial y la restauración de Israel y la restauración de la humanidad. El engranaje mediano nos habla de novilunios, años nuevos, Kadosh convocaciones, años de jubileos. Pero el engranaje pequeño, que es el más importante y el que tenemos que saber y guardar, es el Shabbat. Con el Shabbat se mueven todos los engranajes. En el Salmo 104:19 dice, hizo la luna para los tiempos. Lamentaciones 4:1-4 dice, los caminos de Sión están de duelo, ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Las puertas de la ciudad se ven desoladas, sollozan sus sacerdotes, sus coanim, se turban sus doncellas, toda ella es amargura. En Jeremías 8:7 dice, aún la cigüeña, ¿cómo? Del cielo, conoce sus estaciones. La palabra es Moadim, sus estaciones, Moadim. La tórtora y la golondrina, la grulla sabe cuándo debe migrar, pero mi pueblo no conoce los planes de Yahweh. O sea que hay que saberlo. Aquellos que le están diciendo que no se sabe nada, son los que no saben nada. Son el pueblo que no saben los planes de Yahweh. Por eso que él dice, no hará nada el Adón sin que antes se lo reveles a sus siervos los portavoces, los profetas. Porque esto es lo que están metidos de día y de noche en la palabra. Lucas 12:56 dice el Mashiach, hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? Un mensaje de amonestación para el día de hoy es ese. Matillahu 16:3. Al amanecer dicen, hoy va a haber tempestad, porque el cielo está rojo, pero sombrío. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, de los Shamaim, pero no saben discernir las señales de los tiempos. Quiere decir que hay que saber discernirla. Esto es velar. Esto es velar. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al Cohen un homer de las primicias, Reshit, de vuestra cosecha. Vamos a hablar de las primicias. El homer es una medida de capacidad de unos 2.5 litros. Aquí la Torah llama homer a la ofrenda de harina de cebada, que es lo mismo, que es el mismo nombre que la medida, perdón. El homer es determinado como reshit, primicia, y hace referencia a la resurrección de Yahushua HaMashiach. 23:11. Y él me será el homer delante de Yahweh, a fin de que seáis aceptados el día siguiente al Shabbat. El sacerdote lo mecerá. El Cohen lo mecerá. El Talmud enseña aquí que se está refiriendo al Shabbat de la fiesta, es decir, el 15 de Nisan o de Aviv. Los saduceos enseñaron que se refiere al primer Shabbat semanal después del sacrificio de Pesach. Hay una controversia y esa controversia es la que tenemos que entender.
23:12. El mismo día en que meceréis el Omer, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda de ascensión a Yahweh. Esto alude a la resurrección y la ascensión del Mashiach. 23:14. Hasta ese mismo día, hasta que haya entrado a la ofrenda de vuestro Elohim, no comeréis leche, ni grano tostado, ni espiga de tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Donde quiera que habitéis. Esto nos muestra que la resurrección de Yahushua es la base para que otros puedan beneficiarse del poder de la resurrección, simbolizado en el grano que sale de la tierra, como dice en 1 Corintios 15:35 al 44. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Cómo y con qué clase de cuerpo vienen? Necio. Lo que tú siembras no llega a tener vida sin que antes no muere. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Elohim le da un cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres y otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos de los Shamaim celestiales y cuerpos terrestres, pero la cabot del celestial es una y la terrestre es otra. Hay una cabot del sol y una cabot de la luna, un esplendor del sol y un esplendor de la luna, otro esplendor de las estrellas, pues una estrella es distinta de la otra estrella en esplendor. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra y se resucita en cabot, en esplendor. Se siembra en debilidad y se resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural y se resucita en cuerpos en el Ruach. Perdón. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo en el Ruach. 23:15 le dice, y contaréis desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que trajiste el Omer de la ofrenda mecida, contaréis 7 Shabbat completos, contaréis 50 días hasta el día siguiente del 7º Shabbat, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Yahweh. En tiempo del segundo templo, había 2 opiniones en cuanto a la manera de contar el Omer, la farisea y la saducea. Los fariseos interpretaron que la primera palabra Shabbat en este texto se está refiriendo al primer Shabbat de la fiesta de panes sin levadura o Hagamatzot. Panes sin levadura, que cae el 15 de Abib o Nisan cada año. Levítico 23, 7 al 6. 23, 6 al 7. Perdón. También interpretaron que la segunda y tercera palabra Shabbat de este texto significa semana, que es uno de los significados de la palabra Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? Que lo interpretaron. Y ese interpretar es cambiar. Esa interpretación es cambiar la palabra literal. Ahora vamos a ver qué dice la tradición farisea, los saduquim, los saduceos. Bueno, la tradición farisea del texto sería entonces, vamos a ver cómo ellos ponen el texto, porque eso usted se lo va a encontrar en algunas Torah que se compran por ahí, que están comerciales. Dice así mismo, contaréis desde el día siguiente del Shabbat, y ponen entre paréntesis de la fiesta, desde el día en que trajiste el Omer de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente de la 7ª semana, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna a Yahweh. Si es así, entonces, con razón, ellos dicen que el día de las primicias es el 16, tiene fecha, el día después del 15. Y si tiene fecha, ¿por qué la Torah no le puso una fecha?
Porque si tiene fecha ya no tenemos que contar. Hay fecha desde el 16 hasta el 6, que es el 50 días. Desde el 16 del primer mes hasta el día 6 del tercer mes. Ya no tenemos que contar. Pero hay un conteo. Se ve que no es con fecha. Por lo tanto, el Omer se cuenta, según la tradición farisea, desde el día 16 de Nisan cada año. De esta manera, Shavuot Pentecostés siempre coincide con el 6 de Sivan cada año. Esta interpretación es la que predomina hoy en día en el judaísmo tradicional, porque yo veo que siempre vienen con esa confusión, que es una rama de los fariseos. Los saduceos interpretaron que la primera palabra Shabbat se está refiriendo al Shabbat semanal, así mismo como dice la palabra en hebreo, siguiente al sacrificio de Pesach, de manera que el Omer siempre tenga que ser ofrecido un primer día de la semana. De un primer día hasta el día después del séptimo Shabbat, que es otro primer día. ¿Está comprendiendo? De la misma manera, interpretaron la segunda y la tercera palabra Shabbat del texto como una referencia a los Shabbatots o los Shabbat semanales. De esta manera, Shavuot o Pentecostés siempre coincidía con un primer día de la semana. Los dos grupos tienen argumentos fuertes para afirmar sus puntos de vista. Este argumento ahora está en los judíos caraítas en la actualidad. El primer Omer, la primicia, el Omer Reshit, fue la primera cosecha de la cebada del año. Fue molida en harina y mezclada con aceite de oliva y luego ofrecida como una oblación en el templo. De esta manera, el primer Omer de la cebada fue ofrecido en el templo el 18 de Nisan por la mañana o de Aviv a las 9 horas. Así fue anunciada la resurrección del Mashiach en el templo por medio de esta sombra profética. (23-27) Pero el día 10 de este séptimo mes será día de la expiación. Será convocación de Kedushá para vosotros y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida a Yahweh. Este pasuk, este verso, empieza con pero, en hebreo ab. Podríamos entenderlo como un contraste entre Yom Kippur y las demás fiestas. Ninguna de las otras fiestas es de expiación. Yom Kippur. En las otras fiestas hay alegría, en Yom Kippur no. En las otras fiestas se come, en Yom Kippur no, etc. Yom Kippur constituye una fiesta única en su clase. Por eso se usa la expresión pero al presentar esta fiesta. 23-39. El día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta de Yahweh por 7 días, con cese el primer día y el octavo día. Este paso también empieza con pero. Y vamos a ampliar. Voy a dejarla esta primera parte aquí, porque es bastante grande. Y seguimos con las profecías en la fiesta de Yahweh, o los tiempos de Yahweh, en su segunda parte el miércoles que viene. Cada vez que citamos cada palabra de la Torá de Moshe, decimos, Hazat, vení Hazet, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torá, ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ellos. Shalom lekulam.